Es un honor poder contar con este espacio que nos ha brindado la Cooperativa de Servicios Públicos para que a través de la Mutual podamos generar este contenido. La idea es, a partir de estos micros, poder transmitir a los asociados las distintas actividades que se van desarrollando a través de la Mutual, tener una vía de comunicación distinta y diferente, que podamos establecer una conexión con nuestros asociados. También el club va a estar participando junto a la Mutual de este micro, el cual hemos denominado Mundo Blanco y Azul, y que va a ser transmitido por la televisión cooperativa. Para dar inicio a este primer micro, nos pareció una manera oportuna del contenido poder plasmar de una forma resumida, a través de la palabra de los distintos presidentes, de los distintos consejos de administración de la Mutual, las distintas anécdotas y los distintos pormenores que han tenido que pasar a lo largo de estos 30 años de vida institucional de la Mutual. Hoy nos toca con gran satisfacción estar conduciendo este Consejo de Administración y escuchando la opinión y las experiencias y las anécdotas de los distintos presidentes que han transcurrido a lo largo de la vida de la institución. Nos demanda una gran responsabilidad asumir el mismo compromiso que lo han hecho a lo largo de estos 30 años. También no dejar de mencionar la gran familia que hoy es nuestra Mutual, y un especial agradecimiento también a todo el personal que ha desarrollado y que sigue desarrollando sus tareas a lo largo de estos 30 años de vida de la Mutual. Bueno, mi nombre es Ricardo Tienot, algunos me conocen por Pampa. Estoy en la Mutual desde su fundación, acompañando en ese entonces a Leonildo, que fue el primer presidente, pero en realidad varios de los que hoy estuvieron en la charla también estuvieron presentes en esos inicios. Me tocó estar siempre en la Mutual hasta que ocupé el cargo de presidente, cuando lo dejó Jorge Armando, allá por el año 99. Tuve 2 periodos, llegué hasta el año 2007, donde ahí tomó la presidencia Carlos Luna, y vuelvo a la Mutual como secretario 4 años más tarde, y 4 años después, o sea, ya en el 2015, como presidente nuevamente hasta el 2019. Prácticamente fuera de la institución estuve 4 años, que fue cuando apenas me retiré del primer periodo, y en realidad no tan afuera, porque tenía otras unidades de negocio en la Mutual, o participación en otras instituciones de la economía solidaria, donde nosotros íbamos también como representantes, como llevando la voz de la institución. En ese periodo, bueno, han pasado un montón de situaciones y de dolores de crecimiento, le dice uno, pero básicamente yo lo tomo como haber hecho un tremendo posgrado en economía a pequeña escala, en relaciones públicas, en conocer personas que seguramente fuera de la institución nos veíamos cruzar y teníamos nuestra propia opinión. Y cuando uno comparte cosas, y sobre todo cuando comparte riesgos, empieza a valorar de otra manera a esas personas. Lo que pretendo hacer ahora es, si puedo, es una cronología del crecimiento y de fundación de la Mutual, una línea de tiempo, por así llamarlo. Y lo que ustedes... Y empezamos por el final. Lo que hoy pueden ver de la Mutual, ese edificio importante que tenemos en San Guillermo, nuestro propio edificio en San Cristóbal, en Ceres, en Selva, la presencia nuestra en Rafaela, y también en Bandera, en Santiago del Estero, nos da una idea de estructura, de poder, de tener espaldas, de soportar todas estas situaciones. Muchas empresas también nos ven como el motorcito financiero de todo el sistema de alrededor. Ahora, eso es hoy, 30 años cumplidos.
Pero ¿cómo empezamos? Soy Leonildo Sarniotti. Por suerte fui el primer presidente que tuvo la Mutual del Club Unión Cultural y Deportivo de hoy la ciudad de San Guillermo. En ese momento era necesario hacer o abrir una institución en la cual dicha institución tuviera una ganancia para solventar los gastos del club. ¿Cómo era esa ganancia? Con el dinero depositado de los socios volviera nuevamente al pueblo o a las distintas instituciones o localidades, porque el dinero que se depositaba o se deposita en la mutual, eso se convierte en créditos y los créditos tienen una rentabilidad y un porcentaje de esa rentabilidad va directamente a la institución madre que llamamos, que es el Club Unión Cultural y Deportivo. En ese momento estaba pasando muy mal momento el club y nosotros veíamos que en otras localidades o ciudades ya había mutuales y con ese pequeño aporte los clubes tenían un buen pasar, se dice, en ese momento, porque aquí en San Guillermo estamos con algunos eventos que se hacían, alguna cena, todas esas cosas, y con eso no se solventaban los gastos de dicha institución. Se quería poner profesores para las actividades prácticas de los pequeños y no había dinero. Así con eso, al implementar la Mutual del Club Unión Cultural y Deportivo, se ha cambiado totalmente la institución, por un lado. Y por otro lado, se veía que también en los bancos había muchos requisitos, había que presentar para que le otorgaran un crédito. Y en vez, por intermedio de la mutual, se hace más sencillo la parte crediticia. Así que eso evolucionó y evoluciona muy bien en esta localidad o ciudad y en otras localidades también. Todo esto empezó en el año 89, cuando se crea la mutual, pero en realidad ese es, digamos, el nacimiento. Ahora, el periodo de gestación, o el embarazo, si quieren llamarlo, es mucho más largo. Allá me hacían acordar recién, años 77, 78, viajaban de San Guillermo con nuestros carnavales de San Guillermino a buscar carrozas al sur, y ahí donde empezó a aparecer ese germen, y me hacían acordar ahora del Chocho Maya, que viajaba junto con otros, no me voy a acordar de los nombres de todos, pero ellos viajaban al sur y veían el crecimiento de esas instituciones cuando tenían una mutual que lo apoyaba. Nos llevó tiempo, saquen la cuenta, 77 al 89, es todo un proceso donde es una semilla que cae y empieza a ser alimentada y a germinar, y seguramente en los momentos de crisis donde tomamos la decisión. Allá por el 89 teníamos 2 empleados, teníamos unos escritorios que ya tenían 30 años de viejo, pero se llevaron ahí porque todavía servían. Me acuerdo que entre los que armamos la comisión, uno aportó una caja fuerte que la tenía guardada no sé si en el campo o en la casa, otro pusieron la silla, pusimos calculadora, porque ni hablar de computadora, y hasta más que en escribir era todo prestado, era todo empezar. Es más, yo que estaba en un lugar mucho más abajo en la escala de toma de decisiones, pensaba, ¿cómo vamos a hacer para pagar los sueldos el primer mes? No tenía idea, le pedimos plata prestada a la gente, teníamos que dar los créditos, teníamos que recaudar. En suma, si vos lo mirás, es una irresponsabilidad nuestra. Pero bueno, funcionó el primer año. Ya va a contar la anécdota del primer presidente, donde de entrada nomás nos abaraja el plan Bonex 89, nos congelan los créditos, los depósitos. No fue muy fácil, porque cuando se inauguró la mutual, un día domingo por la tarde, el lunes fue feriado bancario y cambiario. Se trabajó martes, jueves, viernes, martes, miércoles, jueves y viernes, y la semana posterior también fue feriado bancario.
en lo cual ahí en esa semana, por orden del Gobierno Nacional, congelaron todos los depósitos. Para nosotros fue muy difícil porque teníamos ganada la confianza de la gente que le dimos a hablar para que depositara el dinero en la Mutual, porque teníamos que tener algo de dinero. ¿Y cómo tener ese dinero? Con la confianza de la gente que depositara su dinero por 90 días sin goce de intereses. A los 90 días se le devolvía lo que había puesto o si no, dejaba el dinero y de ahí entonces ya corrían los intereses. Pero lamentablemente nos jugó una mala pasada eso ahí. Fue muy difícil para todo esto acá. Pero en sí la gente confiaron en nosotros y dejaron su dinero depositados y así fue creciendo la Mutual. Tal es así que al llegar a los 90 días, algunos de ellos que le habíamos hablado, que habían depositado el dinero sin goce de intereses, digo, ¿lo quiere retirar o sigue? No, dice, como ustedes nos hablan muy bien a nosotros, que si quieren retirar el dinero lo podían hacer, así que yo se lo dejo. Y así se fue capitalizando más, porque había una cierta cantidad de dinero de lo que depositaron que se había prestado también para que eso tenga una rentabilidad, porque si no, ¿cómo íbamos a solventar los gastos? Teníamos que de alguna forma, y para solventar los gastos tiene que haber una rentabilidad, y la rentabilidad es el dinero prestado y colocado, o prestado a los asociados. Eso tenían derecho todos los socios de la Mutual para hacer toda esa operatoria. Pero así todo se fue evolucionando. El primer año estuvimos en lo que hoy, lo que fue en su momento el centro de jubilados, que hoy está el hogar de ancianos. Ahí hicimos nuestra primera oficina. Después avanzamos y fuimos al nuevo alquiler de un edificio donde funcionaba antes una antigua semillería. Me acuerdo todavía de algunos personajes como el Flaco Faule, el doctor Faule, que era presidente del club y donde estuvo también, si bien no participó nunca en la Mutual, fue de los que remó para que nosotros nos involucráramos. Y un montón de otra gente más que me da la oportunidad cuando veo esas fotos viejas, digo, teníamos más pelo y menos conciencia, evidentemente. Fuimos creciendo, hicimos nuestras asambleas y todo fue marchando más o menos parejo hasta que llegamos al año 1995. Efecto tequila, como lo describe bien Jorge Armando, problemas internos, instituciones locales que sí reciben el cimbronazo, bancos que reciben el cimbronazo, y nosotros no podíamos estar apartados de esa situación. Y fue nuestro primer golpe con la realidad. Ahí tomamos conciencia de que si no teníamos la posibilidad de resolver el problema económico, de devolver el dinero y se nos exigía, cualquiera podía ir contra nuestros bienes particulares y después contra la Mutual. Ahí tomamos conciencia de que, yo siempre lo comento, nunca le pregunté a mi socia en todo esto, que sería mi mujer, si quería participar de un negocio de riesgo. Pero evidentemente esto es, a mi modo de ver, fantástico, porque ahí sí que tomamos conciencia que hay que ser correcto, hay que ser honesto y hay que ser responsable, porque si no nos iba nuestro patrimonio. Si no, es fácil. Cuando el patrimonio es de otro, uno tiende a soltar el dinero más fácil, ¿no? Jorge Armando, fui el segundo presidente de la Mutual del club y el periodo en que yo estuve fue de noviembre del 93 hasta noviembre del 99. En realidad, como dijo Leonildo en su momento, tratamos de afianzar a la Mutual con grandes esfuerzos. Tuvimos algunos problemas o sinsabores, pero también tuvimos cosas buenas. Afianzar la Mutual, logramos afianzarla bastante. Lo malo fue que tuvimos un asalto fue el 2 de diciembre del 94, donde eso nunca honestamente supimos quiénes fueron, pero nos trajo un problema que hubo que hacer una readecuación del personal.
cosa que no fue fácil. Hubo que tomar medidas, se tomaron medidas. En ese momento hubo que renovar prácticamente el plantel de la Mutual. En febrero del 95 tuvimos otro problema. Una empresa del pueblo tuvo inconveniente por la crisis mexicana del tequila, lo cual hubo una corrida, simplemente una corrida donde todo el mundo quería llevarse el dinero que tenían depositado y no lo podíamos hacer por el solo hecho de que estaba en ayudas económicas a distintas personas, instituciones y comercio. Así que hubo que hacer un congelamiento y lo hicimos por 18 meses. Bueno, la verdad que el momento que vivimos no fue muy bienvenido, ni también tuvimos que aguantar varias cosas, no solamente algunos epítetos, sino amenazas. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno entra en esa institución y lo hace porque quiere y porque le gusta. Lo importante de todo esto es que la gente de la Mutual, que estaba al frente de la Mutual, tanto el presidente como el resto de la comisión, no tenía nada que ver, pero porque era un factor ajeno, completamente ajeno a la Mutual. Pero salimos adelante. Y la parte buena de mi periodo al menos, fue que pudimos comprar el local, que hoy tiene la Mutual y ya reestructurado el local. Se lo amuebló completamente y pudo abrirse, si mal no recuerdo, el 17 de agosto del año 1997. Eso fue un gran salto para la Mutual y también en ese año logramos algo que, contarlo ahora van a preguntar, ¿pero por qué? Logramos que la gente que cobraba el cheque de la leche que emitía la cooperativa Tambera, que siempre iban a cobrarlo al banco, hubo algunos corajudos que se animaron a depositarlo en la Mutual. Eso realmente fue una buena ayuda para la Mutual, porque con Elter Martina, que al final quiero hacer una parte por eso, con Elter Martina logramos que la cooperativa aceptara que el productor que diera el visto bueno, en vez de hacerle el cheque para el banco, nos depositara la plata en la caja de ahorro de la Mutual. El tema es que él tenía hecho un cálculo, por su experiencia bancaria, que no todos los productores sacaban en el mismo día la plata, lo cual cada productor que nos dejara 2, 3, 4 días la plata en la caja de ahorro, nos significaba para nosotros disponibilidad de dinero para hacer otro tipo de transacciones con los comercios. Así que eso fue una buena e interesante y se fue agrandando, realmente fue muy buena. El último tema que tengo, y con pena realmente lo digo, fue el tema de Elter Martina, que falleció trabajando para la Mutual. Porque esto que conté de los cheques significaba que todos los primeros 2 o 3 de cada mes teníamos que ir a Suardi, al Banco Nación, a buscar dinero. Y lo hacíamos él y yo. Él iba con un policía, un agente, y yo por detrás iba con 2 agentes más. Yo tuve un problema de salud en el año 98, realmente tuve un infarto. Así que ese día de mayo del 99, si mal no recuerdo, y si recuerdo, si no lo digo mal, perdonen, pero ese día me llama por teléfono Pini Faceta, que era el gerente de la Mutual, y me da la novedad. Y yo ese día no fui porque el día anterior lloviznaba y el ERTE, como sabía de mi problema de salud, lo que había pasado, me dice: quédate, hace frío, llovizna, ¿para qué va a ir? Dice, yo ya tengo todo armado. Y bueno, yo creo que es un homenaje que hay que hacerlo permanente y recordarlo, porque él perdió la vida trabajando para la Mutual.
no estaba paseando, no fue ninguna causa particular ni nada, sino por la mutual. Y me parece que hay que reconocérselo siempre. Superado ese periodo que fue duro, la gente creo que el habernos abierto y explicado el sistema y el haber hablado con cada uno de los socios nos dio el plafón para que 3 meses después, cuando se normalizó la situación, la gente volviera a dejar sus depósitos, ni siquiera se los llevaron. Mucha gente me conocerá, soy Carlos Luna, estuve en el Consejo, tuve 16 años, pero como presidente estuve del 2007 al 2016. Lo mío, digamos, fue más liviano, digamos, que los demás presidentes. Ya estaba la mutual bien consolidada, ahí fue el auge que nos arriesgamos a abrir sucursales. Abrimos el sucursal de Ceres, después fuimos a San Cristóbal, después nos convocamos también para ir a Selva, que en Santiago no había una mutual, tal es así que cuando fuimos a solicitar la apertura, Santiago no sabían lo que era una mutual, sino simplemente creían que era una mutual de salud, nada que ver. Pero bueno, por suerte nos aprobaron y anda muy bien, hasta el día de hoy están funcionando todas muy bien. Y la mutual la sucursal de Rafaela, yo hice algunas gestiones con Ricardo, pero no llegué a inaugurarla porque ya había terminado mi periodo. Pero como le decía, yo la verdad que cuando tomé el cargo con gran responsabilidad y un desafío, porque no es lo mismo ser un vocal que ser un presidente de una institución como es la mutual. Pero bueno, con la ayuda de los demás presidentes, de los integrantes del Consejo, porque en realidad el presidente por ahí es un mero cargo, pero las resoluciones se toman en todo el Consejo Administrativo. Pero bueno, por lo menos estoy muy conforme con lo que he hecho, la mutual ya estaba bien consolidada, así que tuvimos algunos periodos con los altibajos de la economía del país, pero es lógico. Pero hemos podido sortearlas y bueno, me parece que hemos hecho una buena gestión, tanto los 4 presidentes como los consejos directivos. A mí me tocó el periodo del 2001, yo creo que todo el mundo debe acordarse lo que fue en el 2001, una devaluación del 400%, un desastre. Tuvimos la complicación que ahí sí se devaluó, en el anterior golpe en el 95 no hubo devaluación y eso nos permitió restabilizarnos. Pero en el 2001 sí hubo una devaluación. Eso significó que tuvimos que reacomodar en forma simétrica. Teníamos que devolverle al que nos prestó un 40% más de la plata que nos prestó, pero al que le cobrábamos teníamos que cobrarle igual. Eso nos pegó fuertísimo en nuestro capital. Hicimos una asamblea, la más grande y populosa que jamás hayamos tenido. Llenamos el estadio, como es el polideportivo del club, pero obtuvimos 98% del apoyo. La gente siguió confiando en nosotros. Eso nos dio mucho más fuerza, mucho más plafón para seguir adelante. Con posterioridad vino todo ese proceso de incorporar filiales, los demoramos. Antes de eso empezamos con los planes de vivienda, y esto es importante aclararlo. Allá por el 2002, 2003 decidimos hacer algo más que solamente manejar la parte financiera o económica de la población. Empezamos a hacer los planes de vivienda. La verdad que nos causa mucho orgullo decir que hoy hemos llegado a casi las 300 viviendas fabricadas a través de este sistema de ayuda entre común, porque en realidad el aporte lo hacen entre todos y nosotros lo que hacemos es construir la casa. Pero también esto nos hace ver otra faceta social, porque si no siempre nos veían con el lugar para sacar un crédito para poner el depósito. En realidad cumplimos otra función. Se crean las filiales con mucho temor en un principio, pero tuvimos la suerte de contactar en la mayoría de los casos buenos gerentes de los propios lugares que nos ayudaron a seguir creciendo. Eso realmente nos impactó fuerte en la que es la economía de nuestra mutual. Hoy por hoy, precisamente hoy, pero por lo menos hasta el año pasado, el 50-55% del movimiento nuestro lo estaban generando las filiales. Porque el pueblo, bueno,
tenemos una aceptación fantástica, pero se termina, la cantidad de gente que hay no se puede crecer. Eso nos llevó a potenciarnos en nuestro crecimiento, y hay una gráfica por ahí que podemos andar mostrando, que es cómo nos impacta a la Mutual cada devaluación, porque siempre hacemos la gráfica del capital que vamos generando en pesos, y eso con la inflación es todo fantástico, va todo para arriba. Ahora, cuando uno lo baja a nivel dólar, ahí te das cuenta cómo una devaluación te descapitaliza casi en un 30% del verdadero capital que tiene la institución. De cualquier manera, llegamos a una situación hoy donde tenemos una fortaleza fantástica, es decir, el capital nuestro cubre el 70% de los depósitos. Cuando empezamos no teníamos nada para devolver, eso nos daba inseguridad, pero ahora que tenemos todos esos respaldos, sabemos que ante una corrida nosotros podemos responder no en 18 meses, en 3 meses estamos solucionando la situación. Eso le da la posibilidad del capital propio. Eso también fue importante, porque a la hora de trabajar con nuestra institución, la que nos dio vida, que es el club, hemos pactado con ellos desde hace mucho tiempo pasarle una parte de la ganancia al club, pero no todo y a discreción, simplemente porque nos dimos cuenta que había que hacer capital para que se sientan protegidos los consejeros de la Mutual en su propio patrimonio, y fundamentalmente ese capital nos permite generar riqueza sin tener que pagar intereses a un tercero que nos deposita. Eso es lo que hoy nos permite decir el 70% de los depósitos están respaldados por el capital, y todavía tenemos la cobranza a hacer de todos los créditos que damos, o sea que estamos en ese sentido muy tranquilos. Ahora, no tenemos que olvidarnos de dónde comenzó todo esto y cómo comenzó. Y esto va porque cualquiera dice, me ha pasado tener que tener charla con gente que está armando una Mutual y te dice, sí, claro, pero ustedes ya la tienen hecha, nosotros somos muy chiquitos. Nosotros empezamos con nada. Eso sí, había convicción. Si la gente tiene convicción, va a crear, y encima detecta la necesidad de la población, va a crear la institución que lo solucione. Convicción y persistencia, porque la verdad que en el camino no todos quedamos. Más de uno por ahí con un uso de razón más racional decidió, bueno, hasta acá llego, yo me abro. Pero el sistema, para que crezcan las instituciones, tiene que haber continuidad en ese criterio, en ese espíritu, en crecer más. Y lo que sí puedo decir como colorario es que de nuestra responsabilidad como consejeros hay más de 50 empleados que dependen de que viva esta institución. Pero hay más de 12.000 socios que creen en estos consejeros. Entonces nosotros no podemos equivocar el camino, tiene que ser un mensaje claro, criterioso, ético, porque después de todo te están prestando lo que más miedo tiene, que es el capital. Y hoy la gente nos está prestando, aunque los bancos aporten, pidan un poquito más o den un poquito más de interés, la gente quiere la seguridad, porque pues ya nos probó. Ya probó lo que pasó cuando se armó el lío. Se pasó y se superó el temporal y se compró. Y se pudo cumplir con la gente. Básicamente eso me da la proyección desde la formación de la Mutual, da una proyección de que, en el caso mío, arranqué como suplente y fui quedándome en la institución y poder llegar hasta esta época a hacer todo el recorrido. Pero lo que más rescato hoy por hoy es que tenemos una gran institución, muy fuerte, y como decíamos recién, nos juntamos los 4 presidentes que tuvimos. Todavía podemos contar el cuento y es bueno poder contarlo de una forma criteriosa.